vamos a entrar con Pedro Tello, él es analista económico. Vamos a abordar con él pues estos datos precisamente que se dieron a conocer, inflacionarios al cierre de la primera quincena de junio. Se elevó pues a tal grado que sorprendió hasta los mismos analistas para ubicar el nivel en los 4.78%, arriba de los 4.59 registrados en la segunda quincena de mayo. ¿Cómo estás, Pedro Tello? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre el tema de la inflación, que sin duda tiene cercadas a las finanzas de las familias y bajo observación continua, particularmente a las empresas, por el impacto que tiene sobre sus costos de operación. ¿Tú también te quedaste sorprendido con este dato? La verdad es que sí. Yo estaba esperando que el crecimiento de los precios durante la primera mitad de este mes de junio se hubiera quedado poquito arriba de la mitad de lo que en realidad fue. Lo cierto es que con el incremento que reportó el INEGI, y como bien lo ha señalado, la inflación anualizada escaló prácticamente al 4.78%, lo que nos coloca por tercer mes y medio consecutivo con un ritmo de avance de los precios que, lejos de ceder, lejos de desacelerarse, ha ido aumentando paulatina en forma moderada, pero consistente, su propia dinámica de crecimiento, alejándose no solamente del techo de la meta del Banco Central, sino sobre todo creando estas condiciones que nos hacen prácticamente asegurar que este jueves el Banco de México va a mantener sin cambio la tasa de interés, y hay incluso algunos analistas que están hablando de la posibilidad incluso de que se eleve la tasa de interés por esta cauda ascendente que ha mostrado la inflación, insisto, en los últimos 3 meses y medio. Por supuesto. Pedro, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Pedro, ¿qué tanto está incidiendo en este incremento de la inflación, más allá de lo esperado, los aumentos en los precios de los alimentos? Yo creo que hay buenas y malas noticias alrededor del reporte de inflación que el día de hoy dio a conocer el INEGI. La buena noticia es que la inflación subyacente, el núcleo duro o el determinante más relevante del desempeño de los precios en el mediano y el largo plazo, sigue manteniendo una trayectoria descendente. Pero la mala noticia es que al interior de ese componente que es la inflación subyacente, los servicios que prácticamente no enfrentan en el mercado nacional competencia con servicios procedentes de otros países que ayuden a disciplinar los aumentos de precios o de tarifas en los servicios que se ofrecen en el territorio mexicano, pues han mantenido una dinámica por encima del crecimiento que han registrado las mercancías, superando también el crecimiento de la inflación. Y como bien lo ha señalado, el tema de los alimentos sigue estando también en el centro de los principales factores que impulsan el avance de los precios. En este mes, en esta primera quincena, concretamente del mes de junio, bueno, pues en los productos del sector agropecuario en estado natural, frutas y legumbres, cerraron con una inflación anualizada del 9%, que es prácticamente el doble del crecimiento de la inflación reportada por el INEGI. Y si nos concentramos exclusivamente en el rubro de frutas y legumbres, estos tuvieron un incremento anualizado en sus precios del orden del 17%, es decir, más de 3 veces el crecimiento reportado por la inflación. Así que estamos viviendo los efectos de la sequía del año pasado, y me parece que el retraso en los cultivos del ciclo de cierre del año pasado se va a empezar a manifestar en este 2024 con un mayor incremento en las importaciones de este tipo de productos para poder atender la demanda interna, mientras se normaliza de alguna manera los ciclos de producción, particularmente con el flujo de agua. Entonces, esto quiere decir, Pedro Tello, que vamos a tener pues una fluctuación constante en la inflación de, pues ahora sí que de lo que resta del año y quizás 2025 por los fenómenos relacionados con el cambio climático y particularmente pues con la sequía. O sea, esto va de alguna manera a incidir
en que no se puedan cumplir con los objetivos del Banco de México? Sí, veo muy difícil por la dinámica que se ha presentado en lo que va de este año en el desempeño de los precios y los principales factores que han impulsado su aceleramiento, así sea moderado. Veo muy difícil que se pueda cumplir la meta que había trazado puntualmente el Banco de México en materia de precios. Me queda claro que vamos a cerrar este 2024 con una inflación que va a superar el crecimiento de la actividad económica en más del doble. Y tengo la impresión de que las presiones inflacionarias en el balance de riesgos que seguramente el Banco de México va a dar a conocer en el boletín de prensa que emitirá este jueves al anunciar la decisión que en materia de política monetaria va a tomar su junta de gobierno, en el balance de riesgos seguramente van a enfatizar una vez más que en lo que atañe a la inflación, el balance de riesgos apunta hacia un mayor aceleramiento en el crecimiento de los precios. Y habría que recordar que a pesar de que esta administración que está por terminar había prometido que íbamos a alcanzar la autosuficiencia en materia alimentaria, particularmente en los granos básicos, bueno, pues en los primeros 4 meses de este 2024, las importaciones de granos básicos han alcanzado niveles récord. Y no creo que esta situación vaya a cambiar en este 2024, tomando en cuenta los problemas que ya comentábamos de sequía del año anterior, que han provocado evidentemente un descenso no solamente en la superficie cosechada, sino también, por supuesto, en los volúmenes de producto en estado natural que es llevado del campo a los centros de consumo. Claro. Pedro, ¿y en esta coyuntura el Banco de México puede hacer algo? Lo veo muy difícil. Banco de México, la herramienta que tiene en este momento para tratar de contener, digamos, esta marejada de inflación que aunque es lenta, es persistente, es por una parte o mantener la tasa de interés en el nivel en el que se encuentra, o si percibe que la inflación sigue escalando niveles, considerar seriamente la posibilidad de volver a incrementar la tasa de interés para tratar por esa vía de contener el avance de los precios y evitar sobre todo que las expectativas de los agentes económicos, empresarios y trabajadores por otro lado, se desanclen y puedan convertirse en factores que alienten aún más el crecimiento de los precios, con mayores incrementos salariales en el caso de los trabajadores o con ajustes anticipados en los precios en el caso de los empresarios, previendo que sus costos van a aumentar por este aumento paulatino pero consistente de los precios en el presente. Pues fíjate, es interesante este dato, ¿no? Porque un reto o un desafío con el que va a arrancar justamente el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a ser justamente pues esta escalada con los precios, ¿no? De los bienes de consumo, básicamente pues frutas, verduras, etcétera. Yo creo que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a arrancar con 3 desafíos inmediatos y muy importantes. Primero, una inflación que se resiste a ceder. Ella va a tomar posesión el 1 de octubre, justo cuando empieza el repunte cíclico de la inflación al cierre de cada año. Segundo desafío relevante es que va a tomar posesión en una economía que va a mostrar para entonces una clara tendencia a la desaceleración. Ya se ubica el crecimiento esperado para este año por debajo del 2%, que es una cifra que está cada vez más distante de lo que originalmente había calculado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de la preparación del presupuesto aprobado para este 2024. Y el tercer factor importantísimo que va a enfrentar como desafío inmediato es, desde luego, el restablecimiento del control y la certidumbre sobre las finanzas públicas. El déficit que le va a ser heredado tendrá que ser ajustado tan pronto como sea posible. Sí. No creo que en el primer año de la gestión, pero sí creo que entre los 2 o 3 primeros años van a tener que hacer un esfuerzo relevante para reducir el déficit. Sí. Entonces, entre inflación, crecimiento a la baja y déficit en las finanzas públicas, no la tiene fácil el equipo económico que va a arrancar la próxima administración. Nada fácil. Pedro Tello, analista económico, muchísimas gracias por la oportunidad de esta plática. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa y regresamos.